Señores, el tema que vamos a compartir con ustedes es el Supply Chain Management en mercados emergentes. La agenda consta de 3 partes. La primera es el camino hacia la cadena de suministros. Después vamos a tratar acerca de las innovaciones en el supply chain y los mercados emergentes y la relación en la cadena de abastecimiento. Primero vamos a diferenciar bien lo que es los conceptos anteriores de logística y de cadena de suministro. El Consejo Mundial de Cadena de Abastecimiento, con sede en Chicago, separa el concepto de logística como los procesos de planificación e implementación y control de flujo y almacenamiento eficiente de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, con el fin de ajustarse a los requisitos del cliente. Sin embargo, cuando este mismo consejo trata de definir el Supply Chain Management, lo menciona como todos los procesos que abarcan los esfuerzos involucrados en la producción y la entrega de un producto o servicio final desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, es decir, desde muy atrás hasta muy adelante. Supply Chain Management incluye el acceso a la gestión de la oferta y la demanda, el abastecimiento, materias primas y componentes, fabricación y montaje de seguimiento, almacenamiento e inventario, entradas de pedido y gestión de pedidos, la distribución a través de todos los canales y la entrega al cliente final. Cuando hablamos del cliente final, tocamos un punto clave, porque prácticamente es el ente más importante de esta cadena de suministro. Todas las partes involucradas, directa o indirectamente, están relacionadas para cumplir los requerimientos de este cliente consumidor final, que finalmente es el que hace mover todo el flujo de materiales, dinero e información. El propósito principal de una cadena de abastecimiento es satisfacer las necesidades de los consumidores. Y cada vez que nos acercamos en procesos que están en la última milla, ligados a la entrega de los productos, es donde se hace más importante la entrega. Incluye toda la información física y los flujos financieros entre las partes. ¿Cuál es el objetivo de una cadena de suministro? Maximizar el valor total generado, la diferencia entre lo que paga el cliente y todos los esfuerzos que hacen los integrantes de la cadena de suministro para cumplir lo requerido. Existe solo una fuente de ingresos en esta cadena que pagan todos los servicios inmersos en este proceso, y es el consumidor final. La división de los beneficios a lo largo de esta cadena entre las diferentes partes debe ser totalmente retributiva. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo evoluciona estos conceptos de logística y de supply chain desde los años 70 y antes. Principalmente en esa década se daba un enfoque funcional. Este enfoque estaba ligado a las funciones individuales de cada área que se ejecutaban independientemente, con foco principalmente en la eficiencia de procesos de manera separada. Y los perfiles de los profesionales estaban muy dirigidos a requerimientos en donde las habilidades se centraban en técnicas especializadas y altamente concentradas en su especialidad. Por ejemplo, transporte, manejo de materiales, almacenamiento, pero ambos por separado. Ya en la década del 80 comienza a darse un enfoque logístico más integrado. Las empresas se integran dentro de la empresa. Se formaliza el balance entre las funciones de cada integrante y hay un requerimiento de habilidades basadas en el costo, pero un costo total de varias etapas. Es común ver casos en donde las áreas se relacionan entre sí y se hacen proyectos internos para poder optimizar los costos de todas las áreas. Más adelante, en el 90 y en la década del 2000 para adelante, las empresas se integran hacia adelante y hacia atrás. Es decir, se integran con clientes y se integran con proveedores. Estas alianzas consiguen que
se requiera un perfil de profesionales con habilidades para poder integrar estas culturas empresariales y estas compañías que tienen que funcionar como si fuera una sola. Se requieren competencias influyentes para poder optimizar esta integración. A nivel de innovaciones en cadena de suministro, conforme va avanzando el proceso, tenemos 10 innovaciones que vamos a tratar en esta charla, el top 10 de innovaciones en supply chain, y la primera de ellas la llamamos contenerización. Es un término no muy usado, básicamente se refiere a la capacidad que tuvieron los países para poder ponerse de acuerdo y tener el uso de contenedores de manera estándar. Este efecto generó un gran aporte para ahorros, para manejo de materiales, para optimización de tiempos, y póngase a pensar, el mundo se pudo poner de acuerdo en esto y lograr que todo el handling y todo el acarreo y toda la transportación internacional se realice a nivel de contenedores. Contenedores de 40 pies, de 20 pies, de diversas características, pero estándares entre ellos y posibles de ser intercambiados entre diferentes naciones. El uso de estos contenedores data de la Segunda Guerra, en donde Estados Unidos lanza los primeros 10.000 contenedores para su transporte de armamento y de logística militar, y consiguió demostrarle a los diferentes países de que es una manera eficiente de poder hacer estandarización logística. Sin embargo, cuando esto lo escalamos a niveles inferiores, nos damos cuenta de que muchas industrias no consiguen mantener esta estandarización en los envases y en las cajas y los embalajes que van dentro de los contenedores. Como consecuencia de ello, vemos que tenemos volúmenes no aprovechados y escalamientos que no se hacen de manera correcta. Por ejemplo, cuando nosotros apreciamos un envase de un jugo en caja Tetra Pak de 1 litro, podríamos inferir de que 4 envases de 250 mililitros deberían contenerse exactamente en las dimensiones del envase de 1 litro. Sin embargo, vemos que esto no es real. Y básicamente porque el proceso de marketing, mercadeo y diseño de los envases no percibe y no permanece totalmente consciente de que este proceso de unitarización le permite a la logística y al canal de distribución tener eficiencias en el transporte, en el acarreo y en el manejo de materiales hacia el consumidor final. El segundo punto de innovación que vamos a exponer es algo que está ocurriendo en el mundo desde hace varias décadas, y es la entrega punto a punto. La entrega punto a punto se refiere a las exigencias de los consumidores para que los productos se entreguen en su domicilio, en lugares donde ellos destinan y determinan, y esto significa una logística de distribución mucho más eficiente, más exigente. En la década de los 70, FedEx se dio cuenta que había un nuevo negocio de por medio y instaló una nueva manera de entregar paquetería, mercadería, y se convirtió, después de varios tropiezos, en el líder mundial hasta ahora. Las cadenas de suministro para venta directa están generando un nuevo modelo logístico. Esta oleada de negocios de door to door hace que operadores y manejadores de logística puedan tener soluciones directas en tiempos muy pequeños para poder garantizar que esta venta directa tenga efecto. La compra por internet está generando que las entregas punto a punto sean básicamente exigentes como estándares en el proceso de entrega. Si no, probablemente nadie compraría en internet, si es que esto demoraría tanto como ir al retail. Estas entregas punto a punto hace que los integrantes de la cadena de suministro también tengan
características culturales que se van entrelazando y van cambiando y se van fusionando entre las compañías que proveen servicios y las que proveen productos. El tercer punto de innovación es la gestión de inventarios. Anteriormente, el punto clave era predecir la demanda. La demanda como insumo para poder generar un proceso de cadena de suministro eficiente. Hoy por hoy hay otra planificación, hay una reacción importante de las fábricas y los almacenes para poder ir directamente a los sitios de entrega, tratando no solamente de responder a la demanda, sino de hacer procesos totalmente ágiles, procesos lean, eliminando desperdicios y apuntando hacia satisfacer una demanda planeada y una demanda no planeada. Esta gestión de inventarios ha tenido efectos muy importantes para reducir costos y reducir dinero invertido en stock, cuyo efecto es muchas veces más eficiente que reducir o aumentar productividades para reducir costos. Esto jala a una innovación adicional siguiente, que es los procesos Lean. Esta necesidad de poder hacer los procesos con menos desperdicios, eliminando desperdicios. Toyota instaló un modelo de Kaizen, de mejora continua, en donde trabajó mucho en poder eliminar desperdicios y poder generar eficiencias en las operaciones. Tecnologías como la de Toyota, procesos innovadores, eliminando desperdicios, generaron nuevas filosofías de trabajo que fueron al occidente y generaron también innovaciones en la cadena de suministro. Innovaciones en el sector retail, tenemos ejemplos como Zara, ejemplos como Walmart, Procter & Gamble, que hicieron innovaciones en su cadena y fueron líderes básicamente por este efecto. Otras compañías, por ejemplo, como Bimbo, tuvieron éxito en las entregas innovadoras, a tal punto que en nuestro país, por ejemplo, se volvieron líderes contra la competencia, simplemente porque entendieron que a los bodegueros había que entregarle en el mismo día. Cuando tenemos este tipo de casos, encontramos que el producto sigue siendo el mismo, los ingredientes siguen siendo los mismos, y sin embargo las maneras de entregar cambiaron el tipo de negocio. Cuando alguien va a entregar a una bodega y toma el pedido y regresa con ese pedido a la fábrica o al almacén y le hace una promesa de entrega al bodeguero para entregárselo al día siguiente, pues ese cumplimiento le genera una cierta lealtad al bodeguero y comienza a haber un proceso comercial. Sin embargo, cuando Bimbo va a entregar a los bodegueros, lo que ellos hacen es una entrega itinerante. Ellos salen con un camión lleno de mercadería, con cierto stock, el stock que ellos creen que van a pedirle generalmente las bodegas, y toman el pedido en ese momento y en vez de regresar a la fábrica o al almacén, van al camión en donde tienen el stock. En estos camiones están los computadores instalados en racks en las paredes del camión. Ellos hacen un picking prácticamente dentro del camión, imprimen las guías y en vez de ser 24 horas, en 15 minutos entregan el pedido al bodeguero. Este efecto genera una rotación de inventario mucho mayor para el bodeguero. El bodeguero no tiene espacio en su bodega. En consecuencia, el modelo de Bimbo es más eficiente para esta rotación que aspira el minorista. A pesar de que probablemente los precios no sean la diferencia o los ingredientes, como decía, del producto, esta característica alineada a cómo se comporta el comercio en el minorista genera una lealtad mucho mayor y en consecuencia un crecimiento de mercado en esta industria. Esto de acá
tiene mucho trabajo en el aspecto de la cultura corporativa, porque en el ejemplo de Bimbo, todos los aliados en el transporte, empresas tercerizadas de transporte, empresas de personal, todas las empresas que componen este servicio logístico, se van alineando hacia una cultura de servicio, a una cultura única en la cadena de suministro. Surge como una especie de cultura nueva para esta nueva cadena de suministro. Otro punto innovador es el control en tiempo real. Hoy por hoy estamos viviendo una necesidad común de poder controlar todo en tiempo exactamente como suceden las cosas. Surgen los códigos de barra, los sistemas de radiofrecuencia, los GPS, y esto genera una facilidad para la logística porque nos ayuda a prevenir los sucesos que pueden darse cuando el inventario llega a destino. Por ejemplo, supongamos que un barco está saliendo de Shanghái 30 días antes del momento en que llega al Callao. Esa travesía pasa por diversos grados y latitudes en el mar, y mediante estos sistemas de control es posible ir ganando alta probabilidad de entrega, de certeza de llegada, y tomar decisiones para poder tomar ese inventario que está en el mar, y poder comprometerlo con los clientes. Hoy por hoy, el estándar de operaciones es que solamente tomamos el inventario que tenemos en bodegas, on hand. Y ese es el inventario que comprometemos con nuestros clientes, y no nos damos cuenta que tenemos un inventario más atrás, en producción, en origen, en el mar o en puerto. Estos sistemas de mediciones en tiempo real nos permiten extender nuestra capacidad de tener inventario y poder llegar a ganar mercado, a ganar órdenes de compra con nuestros clientes, si es que la confiabilidad de estos tiempos se dan. Otro aspecto de innovación en supply es el manejo de los precios de acuerdo a la demanda. Ya no estamos hablando de un menú de tarifas, estamos hablando de precios que van ligados a aspectos comerciales. Precios con descuento, precios por alto volumen de compra, precios por cambio de temporada. Es muy común apreciar que las departamentales gigantes como Saga y Ripley pueden manejar ofertas extraordinarias de descuento, básicamente porque tienen que liberar espacios en las góndolas para que entren los productos de nuevas temporadas, y eso probablemente sea mucho más rentable que reducir los precios de las temporadas anteriores. Se optimizan los descuentos y se hacen alianzas con proveedores. Los precios comienzan a cambiar de dinámica y se juega una especie de repartición entre los miembros de la cadena. Finalmente, el comprador es uno solo para todos, es el consumidor final. Y estas alianzas comienzan a permitir ganancias repartidas de manera ecualizada para los diferentes componentes de la cadena. Es decir, comienza a actuarse como socio no solamente con los clientes, sino también con los proveedores. Comenzamos a trabajar reservando capacidades y no solamente pidiendo y comprando y recibiendo y pagando. Reservar capacidad es una alianza, es una declaración de demanda que hay que respetar. Por ejemplo, Walmart en los años anteriores, cuando comenzó a tener un crecimiento exponencial, pedía, supongamos, 30 toneladas de arroz mensuales y penalizaba a los proveedores que no le cumplieran. Sin embargo, si en un mes Walmart no compraba 30 toneladas, no pagaba las 30 toneladas y pagaba solamente las que necesitaba. Podrían ser 20 o podrían ser 10. Hoy por hoy, bajo estos conceptos de alianzas con proveedores, si uno declara una demanda, un compromiso, una capacidad de producción para nuestros proveedores, estos compromisos se respetan. Podemos avisar previamente, con un tiempo acordado, para que esta producción pueda ser destinada a otros fines y no perjudicar a este socio proveedor. Pero si no lo hacemos, tenemos el compromiso
de cumplir con esa separación de capacidades. Siguiendo con la innovación, pasamos a la comunicación digital. La comunicación digital, el famoso EDI, intercambio electrónico de datos, es ya casi un estándar en cadenas de suministro competitivas de clase mundial. Esto acá ha permitido básicamente establecer carreteras de comunicación muy veloces, muy seguras, muy confiables. Permite inclusive generar un grado de confiabilidad y reserva de la información que antes podía estar publicada en papeles o en otro tipo de manejo. Este EDI permite reducir errores por digitación manual. La Organización Mundial del Trabajo definió que una actividad manual como digitación puede tener cerca del 3% de errores. Si eso lo llevamos a actividades logísticas de manejo de inventario, es muy alta la posibilidad de poder tener errores por procesos manuales. Entonces, este intercambio electrónico evita y reduce estas posibilidades. Hoy por hoy, en el Perú, empresas como Saga Ripley, estas grandes tiendas por departamento, tienen ya cerca del 60% de sus proveedores manejados mediante interconexión electrónica de datos. Sistemas business to business permiten que los proveedores tengan un password y puedan entrar a una web en donde está colgada sus órdenes de compra, está colgada las características de cómo debe atenderse esas órdenes de compra, las citas, los horarios, las puertas de entrega y toda la presentación como requieren estos clientes. Y inclusive, después que se cierra la orden, después del proceso físico de entrega, todas las transferencias de pagos de facturación se hacen vía electrónica y los procesos comienzan a fluir de manera mucho más eficiente. Los ahorros obviamente son sustanciales y ambos ganan. Ojo con esto, es importante que en cadena de suministro el proyecto colabore y dé beneficios para ambas partes. En la otra aplicación, la otra innovación que va de la mano con el EDI es la generación y el desarrollo de los software para procesos logísticos. Hoy por hoy, muchas compañías, ya sea manejando sus propias logísticas o encargándola a operadores terceros para manejarla, buscan aplicaciones de software directas tanto en la parte de cargas marítimas, aéreas, aduanas, logística de almacenamiento, logística de distribución, hasta la entrega al consumidor final. Esa potencia de poder manejar información a nivel de un software o varios software que pueden interfazarse permite tener una visibilidad y una información compartida a todos los agentes de la cadena de suministro. Acá pasamos a un punto importante. Compartir información probablemente sea lo más difícil, pero lo más efectivo cuando se logra para poder integrar este flujo de materiales, de dinero y obviamente de información. Las adquisiciones también han tenido un cambio a nivel del supply, adquisiciones avanzadas, hay compras de subasta inversa por internet, lógicamente después de haber pasado todo un filtro de especificaciones técnicas de los postores para quedarse solamente en la parte del precio y conseguir descuentos significativos, pero también este proceso de adquisiciones comienza a tener herramientas mucho más importantes y las empresas comienzan a creer en estas herramientas como son los estudios de mercado, los estudios de comportamiento del consumidor, estudios insight y sobre todo zonificación para poder poner tiendas y localizaciones para el crecimiento de los negocios, ya sea en el sector retail u otras industrias. Es decir, nos estamos basando en información y analizando información que nos permita ir sobre seguro, con bajas probabilidades de fracaso, en mercados emergentes como el Perú, en donde vemos que se están aperturando tiendas, malls,
centros comerciales en Lima y en provincia con relativo éxito. Y finalmente comenzamos a encontrar diseños novedosos de cadenas de suministro. Así como mencionaba el concepto de Bimbo, son muchos los ejemplos en donde en el mundo se han revolucionado industrias y negocios básicamente por inventar una nueva cadena de suministro, una nueva manera de abastecer. Por ejemplo, es muy conocido el modelo de Dell. Dell prácticamente hizo temblar a IBM, se dio cuenta de que tenía una gran diferencia de almacenar producto terminado contra almacenar componentes. Él lanza su ensamble cuando los clientes ya decidieron qué computador comprar y el lead time de entrega es el éxito del canal de distribución y marcó la diferencia para poder tener mucha más eficiencia logística con los proveedores, con el manejo de componentes y reduciendo mucho capital invertido en stock. Pero todo este proceso no es tan simple porque hay que trabajar compartiendo información de demandas, de forecast, con los proveedores que abastecen prácticamente los insumos y componentes. Eso ligado a un proceso de manufactura y ensamble muy eficiente, consiguió el liderazgo en esta industria que ahora también ya comenzó a tener competitividad. Los clientes quieren customizar los productos y eso es una realidad. En España podemos encontrar, por ejemplo, que Nike ha comenzado a diseñar a pedido del cliente. El cliente puede entrar en una web y puede comenzar a diseñar su zapatilla y esa es lanzada como un pedido de construcción, de manufactura y le llega a su casa en un canal de distribución vía web especial de venta directa. Modelos como por ejemplo posponer la producción, caso como el de Dell, se dan también en la industria de la pintura. Es muy común que uno vaya a un negocio de ferretería, cash and carry, tipo Sodimac o Maestro, y de pronto uno quiera comprar pintura y el color particular que uno quería obviamente no hay en stock. Lo que hay en stock son colores bases, está registrado el tono con un código específico que nosotros compramos probablemente hace 6 meses o hace un año, y la máquina tintográfica lo que hace es combinar estos colores base para poder sacar el galón o medio galón que estamos comprando en ese momento. Ese cambio de poder tener inventario de muchos tonos contra inventario solamente de los colores bases y convertirlos en producto terminado cuando se requiera, ese acto de posponer el producto y acercarlo al momento preciso en el cual el cliente lo quiera consumir, genera una gran ventaja competitiva frente a los modelos tradicionales. No hay límites, la innovación en diseñar cadenas de suministro es de la mano con la imaginación de los profesionales que estén a cargo de esa gestión de cadenas de suministro y creemos que es una de las grandes diferencias que podrían haber en los negocios manejados desde esta innovación de supply chain. Dentro de estos diseños, el consumo directo y la desintermediación pasan a ser también importantes, debido básicamente a que en el canal tradicional hay muchos agentes intermediarios que tienen un grado de margen importante, puede ser 5 o 10%, que cuando esto se libera por el canal directo, comienza a haber un capital disponible para poder hacer descuentos en las entregas. Es por eso que, por ejemplo, el canal de venta de Amazon, que ya no vende solamente libros, vende prácticamente de todo, tiene mucho éxito porque los precios son bastante competitivos, aún incluyendo los costos de envío a diferentes estados en Estados Unidos o a nivel Latinoamérica. Bien, ahora pasamos a hablar de cómo se relaciona, después de haber visto todo este contexto del supply chain, frente a esta realidad de mercados emergentes en países de América Latina y sobre todo de Perú como economía emergente sostenida
ya por varios años. McKinsey hizo un estudio hace unos años en donde declara que estamos asistiendo a la mayor transformación económica de la historia de la humanidad. Miren qué potente este mensaje. La expansión de la población en las ciudades emergentes, unida al incremento de sus ingresos, está generando una nueva ola de consumidores, con un poder adquisitivo que va a cambiar el mapa del consumo. Es decir, está emergiendo una nueva sociedad consumidora, que no solamente tiene un poder adquisitivo mayor, sino que también tiene otros hábitos de consumo. En la diapositiva que tienen ahí, pueden ver que el gasto anual de la clase media emergente crece al 9.3% anual y proyectan que alcanzará 20 trillones de dólares en el 2020. Eso es el doble del actual consumo en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vemos una comparación de lo que es la clase media en el Perú con la clase media en países emergentes. Lo primero que hay que notar es que esta clase media, esta nueva clase media, comprende aproximadamente el 30% de la población, pero el 70% del consumo. Es decir, es en este sector en donde se están concentrando los nuevos consumidores y potenciales consumidores de productos que antes seguramente no adquirían o en las cantidades que no adquirían. Sin embargo, en el Perú esto es mucho más pronunciado porque esta clase media supera el 74% del consumo, con un poco menos del 30% de los hogares en el Perú. ¿Cómo enfrentar este reto del crecimiento del mercado desde el punto de vista de la cadena de suministro de los negocios? Nos hacemos algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el aporte de la cadena de suministro para enfrentar exitosamente el crecimiento actual y el esperado futuro? ¿De qué manera se puede optimizar el valor y sostener el crecimiento con un buen manejo logístico? ¿Cómo enfrentar el reto del crecimiento y cuál puede ser el enfoque de los esfuerzos para hacerlo sostenido y que se refleje en el valor? Lo primero es que tiene que haber un alineamiento estratégico y operativo y un análisis financiero de la cadena de suministro que estamos eligiendo y ligada a las operaciones. Respecto al alineamiento estratégico, podemos mencionar que estamos en dos momentos diferentes. Cuando había crisis, las cadenas de suministro estaban enfocadas y todas las operaciones básicamente en contraer gastos, reducción de costos, estábamos apretándonos el cinturón. Pero esa realidad ya cambió y ahora estamos en un modelo de crecimiento. Entonces, esta estrategia tiene que estar enfocada ya no en el corto plazo de la reducción de costos, sino al mediano y largo plazo, enfocado en cómo le sacamos el máximo provecho a este crecimiento, incrementando valor a nuestros clientes. Tenemos que comprender para eso claramente los objetivos y metas corporativas de corto, mediano y largo plazo de nuestros clientes y de nuestros accionistas. Acá es donde la tarea se vuelve difícil porque hay que balancear lo que es satisfacción de clientes con satisfacción de los accionistas. Y ese equilibrio es el que debemos buscar eligiendo y diseñando nuestra cadena de suministro correcta. El análisis de estados financieros tiene una incorporación importante que es la agregación de valor. El EVA, o valor económico añadido, es importante apreciarlo, medirlo y controlarlo para saber si realmente estamos agregando valor o no en esta cadena de suministro que va aportando al negocio. Midiendo flujo de caja, estado de ganancias y pérdidas, balance y retorno sobre los activos. Entonces, pasamos ahora a la elección de la estrategia correcta de la cadena de suministro para poder hacer frente a este crecimiento y encontrar
la cadena adecuada para la industria adecuada. Es decir, no hay un diseño logístico genérico, sino hay una cadena de suministro para determinadas industrias y determinados canales de distribución. En la diapositiva siguiente podemos ver que tenemos que intersectar las industrias que tienen productos con demandas predecibles, porque sus productos son estables, maduros, casi son productos comoditizados. Puede estar acá las industrias de consumo masivo, productos que ya tienen buen tiempo en el mercado, cuya demanda es mucho más predecible que los productos nuevos o innovadores con demanda difícil de predecir. Productos que son introducidos recientemente al mercado y son descomoditizados. En los primeros, la cadena de suministro adecuada debe ser una cadena de muy bajo costo, en consecuencia de alta productividad, y una cadena eficiente gracias a que esta demanda es mucho más estable. No es posible manejar una cadena de suministro, no es adecuado tener una cadena de suministro de alta capacidad de respuesta, porque no la necesitamos, ya que la demanda es predecible, y tampoco soportaría esta industria los altos costos de una cadena de suministro más reactiva con alto tiempo de respuesta. Sin embargo, los productos nuevos o innovadores requieren una cadena de suministro especializada, sobre todo en tiempo de respuesta. ¿Para qué? Para hacer frente a los cambios del mercado, a cómo esto vaya comportándose conforme los clientes vayan conociendo los productos, aceptándolos o no aceptándolos, y en consecuencia esta cadena de suministro tiene mayor costo. Sin embargo, este mayor costo se puede soportar por los altos márgenes que pueden tener estos productos innovadores, en contradicción a las otras industrias cuyo margen es mucho menor. Finalmente, podemos decir que para definir una estrategia y diseñar la cadena adecuada al crecimiento debido a la competitividad, necesitamos establecer una zona estratégica en donde tengamos una cadena de suministro apropiada para la industria que requiere. Industrias con demanda incierta o impredecible, cadenas con alta capacidad de respuesta, demandas muy predecibles con demanda certera, cadenas de suministro con tiempos de respuesta menores y sobre todo eficientes. Fíjense que en los años anteriores, en este crecimiento, muchas de las industrias en nuestro país tenían estimados que han sido superados por los resultados año a año. Esto básicamente por el crecimiento acelerado y sostenido que estamos teniendo en diferentes industrias. Sin embargo, lo que se viene en los próximos años es una alta competitividad. Y básicamente porque nuestro país se ha convertido en un atractivo mercado de inversión de capitales extranjeros, en donde lo que van a hacer es generar una competencia mucho más alta y en consecuencia las empresas debemos estar preparados para tener cadenas de suministro más eficientes, porque lo que va a primar es la alta competitividad. Muchas gracias por conectarse. Ahora a continuación los dejo con Óscar Talavera, director de la maestría en Dirección en Operaciones y Logística Online. Gracias, Ricardo. En esta oportunidad vamos a hablar de la maestría online en Dirección de Operaciones y Logística. Previamente, decirles de dónde nace nuestra maestría. Es bajo la estructura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, esta universidad que rompió los paradigmas a nivel nacional de cómo lograr que la educación se sea difundida, no solamente a nivel local, sino a nivel de todo nuestro país, ha buscado una visión integral e internacional, de tal forma que busca, a través de la innovación y la creatividad, lograr productos que estén de acorde con el desarrollo de nuestro país. Somos parte de LORET International, que estamos constituyendo parte de 63 instituciones a nivel del mundo, en el cual en el Perú somos 2 universidades, nosotros la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Formamos parte del Great Place to Work,
en donde valoramos el clima laboral de las empresas, y de creatividad empresarial, donde nosotros nos encargamos de premiar a las mejores empresas en creatividad e innovación en los negocios. Ok, señores, ahora vamos a hablar directamente sobre nuestra maestría online en Dirección de Operaciones y Logísticas. ¿Por qué la maestría en Dirección de Operaciones y Logística de la UPC? Porque nuestra finalidad es formar profesionales en la gestión de los procesos operativos y logísticos para que logren la excelencia operativa en sus organizaciones. Hoy en día las empresas tienen a profesionales entre sus puestos más expectantes a los profesionales que manejan las operaciones y logística, porque son la base primordial y principal dentro de la parte de la estructura de la empresa para que manejan las partes financieras, no solamente la parte financiera, sino los productos en toda la cadena del suministro. Nuestra maestría entrega el título, después de haber llevado todos los cursos y de haber sustentado una tesis, el grado de Magíster en Dirección de Operaciones y Logística, otorgado por la UPC. Aparte, la metodología que utilizamos es la metodología de Learning by Doing, que es aprender haciendo, y lo que te permite la online es una flexibilidad del horario, el horario de que uno puede accesar al sistema cuando efectivamente tenga la posibilidad de hacerlo. Asimismo, contamos con una plana nacional e internacional de docentes con experiencia a nivel empresarial. La plataforma que utilizamos para el sistema es la plataforma Blackboard, que es utilizada por las mejores universidades del mundo, llámese Harvard, Stanford, Boston, entre otras. Con respecto a la estructura curricular, lo que hemos hecho, hemos manejado de tal forma que hemos hecho estructura de cursos. Primero vemos la dirección de operaciones, en la que manejamos los cursos en forma lineal, llámese la estrategia, la gestión, la parte ambiental y lo que es la gestión de proyectos. Cada uno de estos cursos tiene una duración de 7 semanas y son llevados, en algunos cursos son llevados solamente un curso por las 7 semanas y en otras estamos llevando 2 cursos en las 7 semanas. Lo importante es que logramos que al final toda la malla curricular se culmine en 16 meses. En lo que refiere a cursos en dirección de logística, tenemos lo que es de organización y liderazgo, la gestión de compras, la gestión de almacenes y canales de distribución y el supply chain, que es lo que maneja en total la cadena de suministro. Asimismo, en calidad y en la parte cuantitativa, manejamos toda la gerencia de procesos de calidad, la modelación de sistemas, el modelo de costos y obviamente las finanzas para las operaciones. Todo esto que es llevado en forma online, al final terminamos con un modelo presencial de una semana en la ciudad de Lima. Y lo que hacemos en esta semana, lo que buscamos en esta semana, es que los alumnos con inmersión busquen talleres de liderazgo y que les sepan manejar la parte ya a nivel empresarial, llámese el liderazgo, llámese la creatividad, llámese la innovación y llámese el manejo de la inteligencia emocional. En esta semana también les damos todos los lineamientos necesarios para que puedan organizar y estructurar su plan de tesis, que es la que se presentará aproximadamente, terminado el programa, 2 meses después, los alumnos sustentan su tesis para lograr el grado de magíster. En lo que se refiere a la plana de profesores, hemos sido muy selectivos en los mismos, buscando no solamente profesionales de reconocida trayectoria a nivel empresarial, sino también con grandes desarrollo académico y de preparación. Todos ellos, en algunos candidatos a doctores, otros son doctores y algunos ya en preparación en doctorandos para poder proseguir con su proceso de formación académica. Todos ellos también se los explicamos en el brochure y decimos cuáles son los cargos académicos importantes y también dónde se han desarrollado empresarialmente o vienen desarrollando su puesto actualmente. Con lo que se refiere a los beneficios adicionales, tenemos en forma opcional una semana internacional que la desarrollamos en Estados Unidos, en la Universidad de Florida International University. En esta semana lo que hacemos, tocamos varias conferencias magistrales durante los 5 días de la semana. Tenemos también visitas empresariales como Walgreens, Publix, FedEx, Amex, Burger King y así diferentes empresas que logramos a través de nuestros contactos de la Universidad en Florida International University hacer para poder visitar en nuestros viajes. Como requisitos para poder seguir esta maestría es el grado académico de bachiller o título profesional legalizado notarialmente, una experiencia laboral. Principalmente pedimos por lo menos unos 3 años de experiencia
que haya manejado personal principalmente, porque nos va a permitir, acuérdense que estas maestrías lo que buscan es el intercambio de experiencias que hemos logrado obtener a través de nuestras relaciones con la parte laboral. Hay una entrevista telefónica, se hace una evaluación, se va a hacer una evaluación sobre básicamente pensamiento estratégico y habilidades. Esto será todo bajo la vía online y también se les va a requerir un ensayo que será entre 1000 a 1200 caracteres, aproximadamente media página, un ensayo relacionado a los objetivos que uno espera tener de esta maestría. El inicio de clases lo hemos programado para el 25 de junio del 2013 y la duración, como les dije inicialmente, de 17 metros aproximadamente. La fase es vía plataforma, vía online, con una duración de 7 semanas por curso. Y la fase presencial, que se realizará en la ciudad de Lima, es en febrero del año 2014. Es una semana intensiva, les avisaremos con anticipación para que ustedes tengan el tiempo suficiente de pedir los permisos en sus trabajos, en la zona donde estén trabajando. La inversión de esta maestría es de 28.000 soles. También les presentamos a testimoniales de alumnos que vienen llevando la maestría en el del año 2012, por ejemplo, Carlos Gamero, que es gerente de suministro de CIDE Perú, en el cual ustedes podrán leer cuál es la apreciación en su testimonio que les está dando, y el caso de Rolando Costa, que es jefe de operaciones de Ranza Comercial. Alumnos más o menos de este nivel son los que nos interesa que ustedes estén con ellos y intercambiar todo tema de tipo de experiencias. Entonces le preguntamos cuál es el modelo de la plataforma Blabber. Su acceso es sumamente sencillo, usan bajo un usuario que ya determinado, que ustedes lo ven ahí, y les daremos un password para que ustedes puedan accesar en las 24 horas del día con una asistencia técnica, no solamente bajo la vía tecnológica online, sino tal vez hemos puesto un teléfono de emergencia bajo la línea 0800 que les permite comunicarse las 24 horas del día y ustedes pueden, si tuvieran algún inconveniente, sea cual fuese el motivo. La plataforma es muy sencilla, esta plataforma es hecha en forma muy ágil para que ustedes puedan accesar sin ningún problema y puedan ir leyendo y le vamos guiando curso por curso lo que tienen que hacer, primero el objetivo de la semana, qué van a hacer durante la semana, cómo van a comenzar a interrelacionarse con sus compañeros, qué trabajo tienen que presentar a fin de semana y así sucesivamente todos los cursos. La idea está que ustedes estén muy continuamente relacionados con el coordinador o profesor del curso y tengan una comunicación permanente. Cada profesor del curso hace su presentación y les dice lo que van a hacer, sus objetivos y cómo él va a manejar el curso. Señores, muchas gracias por su atención. Espero que ustedes sean partícipes con nosotros de esta gran experiencia. Estoy seguro que después de terminar el programa van a quedar encantados y sobre todo su nivel de conocimientos y de capacidad para poder manejar las herramientas que les vamos a dar y las habilidades va a ser bastante satisfactoria y sobre todo le va a lograr para ustedes una gran cantidad de éxitos, que es lo que estamos esperando de ustedes. Gracias. Y el esperado futuro. ¿De qué manera se puede optimizar el valor y sostener el crecimiento con un buen manejo logístico? ¿Cómo enfrentar el reto del crecimiento y cuál puede ser el enfoque de los esfuerzos para hacerlo sostenido y que se refleje en el valor? Lo primero es que tiene que haber un alineamiento estratégico y operativo y un análisis financiero de la cadena de suministro que estamos eligiendo y ligada a las operaciones. Respecto al alineamiento estratégico, podemos mencionar que estamos en dos momentos diferentes. Cuando había crisis, las cadenas de suministro estaban enfocadas y todas las operaciones básicamente en contraer gastos. Reducción de costos, estábamos apretándonos el cinturón. Pero esa realidad ya cambió.
y ahora estamos en un modelo de crecimiento. Entonces, esta estrategia tiene que estar enfocada ya no en el corto plazo de la reducción de costos, sino al mediano y largo plazo, enfocado en cómo le sacamos el máximo provecho a este crecimiento, incrementando valor a nuestros clientes. Tenemos que comprender para eso claramente los objetivos y metas corporativas de corto, mediano y largo plazo de nuestros clientes y de nuestros accionistas. Acá es donde la tarea se vuelve difícil porque hay que balancear lo que es satisfacción de clientes con satisfacción de los accionistas. Y ese equilibrio es el que debemos buscar eligiendo y diseñando nuestra cadena de suministro correcta. El análisis de estados financieros tiene una incorporación importante que es la agregación de valor. El EVA, o valor económico añadido, es importante apreciarlo, medirlo y controlarlo para saber si realmente estamos agregando valor o no en esta cadena de suministro que va aportando al negocio. Midiendo flujo de caja, estado de ganancias y pérdidas, balance y retorno sobre los activos. Entonces, pasamos ahora a la elección de la estrategia correcta de la cadena de suministro para poder hacer frente a este crecimiento y encontrar la cadena adecuada para la industria adecuada. Es decir, no hay un diseño logístico genérico, sino hay una cadena de suministro para determinadas industrias y determinados canales de distribución. En la diapositiva siguiente podemos ver que tenemos que intersectar las industrias que tienen productos con demandas predecibles, porque sus productos son estables, maduros, casi son productos comoditizados. Puede estar acá las industrias de consumo masivo, productos que ya tienen buen tiempo en el mercado, cuya demanda es mucho más predecible que los productos nuevos o innovadores con demanda difícil de predecir. Productos que son introducidos recientemente al mercado y son descomoditizados. En los primeros, la cadena de suministro adecuada debe ser una cadena de muy bajo costo, en consecuencia de alta productividad, y una cadena eficiente gracias a que esta demanda es mucho más estable. No es posible manejar una cadena de suministro, no es adecuado tener una cadena de suministro de alta capacidad de respuesta porque no la necesitamos, ya que la demanda es predecible, y tampoco soportaría esta industria los altos costos de una cadena de suministro más reactiva con alto tiempo de respuesta. Sin embargo, los productos nuevos o innovadores requieren una cadena de suministro especializada, sobre todo en tiempo de respuesta. ¿Para qué? Para hacer frente a los cambios del mercado, a cómo esto vaya comportándose conforme los clientes vayan conociendo los productos, aceptándolos o no aceptándolos, y en consecuencia esta cadena de suministro tiene mayor costo. Sin embargo, este mayor costo se puede soportar por los altos márgenes que pueden tener estos productos innovadores, en contradicción a las otras industrias cuyo margen es mucho menor. Finalmente, podemos decir que para definir una estrategia y diseñar la cadena adecuada al crecimiento debido a la competitividad, necesitamos establecer una zona estratégica en donde tengamos una cadena de suministro apropiada para la industria que requiere. Industrias con demanda incierta o impredecible, cadenas con alta capacidad de respuesta, demandas muy predecibles con demanda certera, cadenas de suministro con tiempos de respuesta menores y sobre todo eficientes. Fíjense que en los años anteriores, en este crecimiento, muchas de las industrias en nuestro país tenían estimados que han sido superados por los resultados año a año. Esto básicamente por el crecimiento acelerado y sostenido que estamos teniendo en diferentes industrias.
Sin embargo, lo que se viene en los próximos años es una alta competitividad. Y básicamente porque nuestro país se ha convertido en un atractivo mercado de inversión de capitales extranjeros, en donde lo que van a hacer es generar una competencia mucho más alta y en consecuencia las empresas debemos estar preparados para tener cadenas de suministro más eficientes, porque lo que va a primar es la alta competitividad. Muchas gracias por conectarse. Ahora a continuación los dejo con Óscar Talavera, director de la maestría en Dirección en Operaciones y Logística Online. Gracias, Ricardo. En esta oportunidad vamos a hablar de la maestría online en Dirección de Operaciones y Logística. Previamente, decirles de dónde nace nuestra maestría es bajo la estructura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, esta universidad que rompió los paradigmas a nivel nacional de cómo lograr que la educación se sea difundida, no solamente a nivel local, sino a nivel de todo nuestro país, ha buscado una visión integral e internacional, de tal forma que busca, a través de la innovación y la creatividad, lograr productos que estén de acorde con el desarrollo de nuestro país. Somos parte de LORET International, que estamos constituyendo parte de 63 instituciones a nivel del mundo, en el cual en el Perú somos 2 universidades, nosotros la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Formamos parte del Great Place to Work, en donde valoramos el clima laboral de las empresas, y de creatividad empresarial, donde nosotros nos encargamos de premiar a las mejores empresas en creatividad e innovación en los negocios. Ok, señores, ahora vamos a hablar directamente sobre nuestra maestría online en Dirección de Operaciones y Logísticas. ¿Por qué la maestría en Dirección de Operaciones y Logística de la UPC? Porque nuestra finalidad es formar profesionales en la gestión de los procesos operativos y logísticos para que logren la excelencia operativa en sus organizaciones. Hoy en día las empresas tienen a profesionales en sus puestos. Y las empresas comienzan a creer en estas herramientas, como son los estudios de mercado, los estudios de comportamiento del consumidor, estudios insight y sobre todo zonificación para poder poner tiendas y localizaciones para el crecimiento de los negocios, ya sea en el sector retail u otras industrias. Es decir, nos estamos basando en información y analizando información que nos permita ir sobre seguro, con bajas probabilidades de fracaso, en mercados emergentes como el Perú, en donde vemos que se están aperturando tiendas, malls, centros comerciales en Lima y en provincia con relativo éxito. Y finalmente comenzamos a encontrar diseños novedosos de cadenas de suministro. Así como mencionaba el concepto de Bimbo, son muchos los ejemplos en donde en el mundo se han revolucionado industrias y negocios básicamente por inventar una nueva cadena de suministro, una nueva manera de abastecer. Por ejemplo, es muy conocido el modelo de Dell. Dell prácticamente hizo temblar a IBM, se dio cuenta de que tenía una gran diferencia de almacenar producto terminado contra almacenar componentes. Él lanza su ensamble cuando los clientes ya decidieron qué computador comprar y el lead time de entrega es el éxito del canal de distribución y marcó la diferencia para poder tener mucha más eficiencia logística con los proveedores, con el manejo de componentes y reduciendo mucho capital invertido en stock. Pero todo este proceso no es tan simple porque hay que trabajar compartiendo información de demandas, de forecast, con los proveedores que abastecen prácticamente los insumos y componentes. Eso ligado a un proceso de manufactura y ensamble muy eficiente, consiguió el liderazgo en esta industria que ahora también ya comenzó a tener competitividad. Los clientes quieren customizar los productos y eso es una realidad. En España podemos encontrar, por ejemplo, que Nike ha comenzado a diseñar a pedido del cliente. El cliente puede entrar en una web y puede comenzar a diseñar su zapatilla y esa es lanzada como un pedido de construcción, de manufactura,
y le llega a su casa en un canal de distribución vía web especial de venta directa. Modelos como por ejemplo posponer la producción, caso como el de Dell, se dan también en la industria de la pintura. Es muy común que uno vaya a un negocio de ferretería, cash and carry, tipo Sodimac o Maestro, y de pronto uno quiera comprar pintura y el color particular que uno quería obviamente no hay en stock. Lo que hay en stock son colores bases, está registrado el tono con un código específico que nosotros compramos probablemente hace 6 meses o hace un año, y la máquina tintográfica lo que hace es combinar estos colores base para poder sacar el galón o medio galón que estamos comprando en ese momento. Ese cambio de poder tener inventario de muchos tonos contra inventario solamente de los colores bases y convertirlos en producto terminado cuando se requiera, ese acto de posponer el producto y acercarlo al momento preciso en el cual el cliente lo quiera consumir, genera una gran ventaja competitiva frente a los modelos tradicionales. No hay límites, la innovación en diseñar cadenas de suministro es de la mano con la imaginación de los profesionales que estén a cargo de esa gestión de cadena de suministro, y creemos que es una de las grandes diferencias que podrían haber en los negocios manejados desde esta innovación de supply chain. Dentro de estos diseños, el consumo directo y la desintermediación pasan a ser también importantes, debido básicamente a que en el canal tradicional hay muchos agentes intermediarios que tienen un grado de margen importante, puede ser 5 o 10%, que cuando esto se libera por el canal directo, comienza a haber un capital disponible para poder hacer descuentos en las entregas. Es por eso que, por ejemplo, el canal de venta de Amazon, que ya no vende solamente libros, vende prácticamente de todo, tiene mucho éxito porque los precios son bastante competitivos, aún incluyendo los costos de envío a diferentes estados en Estados Unidos o a nivel Latinoamérica. Bien, ahora pasamos a hablar de cómo se relaciona, después de haber visto todo este contexto del supply chain, frente a esta realidad de mercados emergentes en países de América Latina y sobre todo de Perú como economía emergente sostenida ya por varios años. McKinsey hizo un estudio hace unos años en donde declara que estamos asistiendo a la mayor transformación económica de la historia de la humanidad. Miren qué potente este mensaje. La expansión de la población en las ciudades emergentes, unida al incremento de sus ingresos, está generando una nueva ola de consumidores, con un poder adquisitivo que va a cambiar el mapa del consumo. Es decir, está emergiendo una nueva sociedad consumidora, que no solamente tiene un poder adquisitivo mayor, sino que también tiene otros hábitos de consumo. En la diapositiva que tienen ahí, pueden ver que el gasto anual de la clase media emergente crece al 9.3% anual y proyectan que alcanzará 20 trillones de dólares en el 2020. Eso es el doble del actual consumo en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vemos una comparación de lo que es la clase media en el Perú con la clase media en países emergentes. Lo primero que hay que notar es que esta clase media, esta nueva clase media, comprende aproximadamente el 30% de la población, pero el 70% del consumo. Es decir, es en este sector en donde se están concentrando los nuevos consumidores y potenciales consumidores de productos que antes seguramente no adquirían o en las cantidades que no adquirían. Sin embargo, en el Perú esto es mucho más pronunciado porque esta clase media supera el 74% del consumo, con un poco menos del 30% de los hogares en el Perú.
¿Cómo enfrentar este reto del crecimiento del mercado desde el punto de vista de la cadena de suministro de los negocios? Nos hacemos algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el aporte de la cadena de suministro para enfrentar exitosamente el crecimiento actual cuando el inventario llega a destino? Por ejemplo, supongamos que un barco está saliendo de Shanghái 30 días antes del momento en que llega al Callao. Esa travesía pasa por diversos grados y latitudes en el mar, y mediante estos sistemas de control es posible ir ganando alta probabilidad de entrega, de certeza de llegada, y tomar decisiones para poder tomar ese inventario que está en el mar, y poder comprometerlo con los clientes. Hoy por hoy, el estándar de operaciones es que solamente tomamos el inventario que tenemos en bodegas, on hand. Y ese es el inventario que comprometemos con nuestros clientes, y no nos damos cuenta que tenemos un inventario más atrás, en producción, en origen, en el mar o en puerto. Estos sistemas de mediciones en tiempo real nos permiten extender nuestra capacidad de tener inventario y poder llegar a ganar mercado, a ganar órdenes de compra con nuestros clientes, si es que la confiabilidad de estos tiempos se dan. Otro aspecto de innovación en supply es el manejo de los precios de acuerdo a la demanda. Ya no estamos hablando de un menú de tarifas, estamos hablando de precios que van ligados a aspectos comerciales. Precios con descuento, precios por alto volumen de compra, precios por cambio de temporada. Es muy común apreciar que las departamentales gigantes como Saga y Ripley pueden manejar ofertas extraordinarias de descuento, básicamente porque tienen que liberar espacios en las góndolas para que entren los productos de nuevas temporadas, y eso probablemente sea mucho más rentable que reducir los precios de las temporadas anteriores. Se optimizan los descuentos y se hacen alianzas con proveedores. Los precios comienzan a cambiar de dinámica y se juega una especie de repartición entre los miembros de la cadena. Finalmente, el comprador es uno solo para todos, es el consumidor final. Y estas alianzas comienzan a permitir ganancias repartidas de manera ecualizada para los diferentes componentes de la cadena. Es decir, comienza a actuarse como socio no solamente con los clientes, sino también con los proveedores. Comenzamos a trabajar reservando capacidades y no solamente pidiendo y comprando y recibiendo y pagando. Reservar capacidad es una alianza, es una declaración de demanda que hay que respetar. Por ejemplo, Walmart en los años anteriores, cuando comenzó a tener un crecimiento exponencial, pedía, supongamos, 30 toneladas de arroz mensuales y penalizaba a los proveedores que no le cumplieran. Sin embargo, si en un mes Walmart no compraba 30 toneladas, no pagaba las 30 toneladas y pagaba solamente las que necesitaba. Podrían ser 20 o podrían ser 10. Hoy por hoy, bajo estos conceptos de alianzas con proveedores, si uno declara una demanda, un compromiso, una capacidad de producción para nuestros proveedores, estos compromisos se respetan. Podemos avisar previamente, con un tiempo acordado, para que esta producción pueda ser destinada a otros fines y no perjudicar a este socio proveedor. Pero si no lo hacemos, tenemos el compromiso de cumplir con esa separación de capacidades. Siguiendo con la innovación, pasamos a la comunicación digital. La comunicación digital, el famoso EDI, intercambio electrónico de datos, es ya casi un estándar en cadenas de suministro competitivas de clase mundial. Esto acá ha permitido básicamente establecer carreteras de comunicación muy veloces, muy seguras, muy confiables. Permite inclusive generar un grado de confiabilidad y reserva de la información que antes podía estar publicada en papeles o en otro tipo de manejo.
Este EDI permite reducir errores por digitación manual. La Organización Mundial del Trabajo definió que una actividad manual como digitación puede tener cerca del 3% de errores. Si eso lo llevamos a actividades logísticas de manejo de inventario, es muy alta la posibilidad de poder tener errores por procesos manuales. Entonces, este intercambio electrónico evita y reduce estas posibilidades. Hoy por hoy, en el Perú, empresas como Saga y Ripley, estas grandes tiendas por departamento, tienen ya cerca del 60% de sus proveedores manejados mediante interconexión electrónica de datos. Sistemas business to business permiten que los proveedores tengan un password y puedan entrar a una web en donde está colgada sus órdenes de compra, está colgada las características de cómo debe atenderse esas órdenes de compra, las citas, los horarios, las puertas de entrega y toda la presentación como requieren estos clientes. Y inclusive, después que se cierra la orden, después del proceso físico de entrega, todas las transferencias de pagos de facturación se hacen vía electrónica y los procesos comienzan a fluir de manera mucho más eficiente. Los ahorros obviamente son sustanciales y ambos ganan. Ojo con esto, es importante que en cadena de suministro el proyecto colabore y dé beneficios para ambas partes. En la otra aplicación, la otra innovación que va de la mano con el EDI es la generación y el desarrollo de los software para procesos logísticos. Hoy por hoy, muchas compañías, ya sea manejando sus propias logísticas o encargándola a operadores terceros para manejarla, buscan aplicaciones de software directas, tanto en la parte de cargas marítimas, aéreas, aduanas, logística de almacenamiento, logística de distribución, hasta la entrega al consumidor final. Esa potencia de poder manejar información a nivel de un software o varios software que pueden interfazarse permite tener una visibilidad y una información compartida a todos los agentes de la cadena de suministro. Acá pasamos a un punto importante. Compartir información probablemente sea lo más difícil, pero lo más efectivo cuando se logra para poder integrar este flujo de materiales, de dinero y obviamente de información. Las adquisiciones también han tenido un cambio a nivel del supply, adquisiciones avanzadas, hay compras de subasta inversa por internet, lógicamente después de haber pasado todo un filtro de especificaciones técnicas de los postores para quedarse solamente en la parte del precio y conseguir descuentos significativos, pero también este proceso de adquisiciones comienza a tener herramientas mucho más importantes. Señores, el tema que vamos a compartir con ustedes es el Supply Chain Management en mercados emergentes. La agenda consta de 3 partes. La primera es el camino hacia la cadena de suministros. Después vamos a tratar acerca de las innovaciones en el Supply Chain y los mercados emergentes y la relación en la cadena de abastecimiento. Primero vamos a diferenciar bien lo que es los conceptos anteriores de logística y de cadena de suministro. El Consejo Mundial de Cadena de Abastecimiento, con sede en Chicago, separa el concepto de logística como los procesos de planificación e implementación y control de flujo y almacenamiento eficiente de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, con el fin de ajustarse a los requisitos del cliente. Sin embargo, cuando este mismo consejo trata de definir el Supply Chain Management, lo menciona como todos los procesos que abarcan
los esfuerzos involucrados en la producción y la entrega de un producto o servicio final desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, es decir, desde muy atrás hasta muy adelante. Supply Chain Management incluye el acceso a la gestión de la oferta y la demanda, el abastecimiento, materias primas y componentes, fabricación y montaje de seguimiento, almacenamiento e inventario, entradas de pedido y gestión de pedidos, la distribución a través de todos los canales y la entrega al cliente final. Cuando hablamos del cliente final, tocamos un punto clave, porque prácticamente es el ente más importante de esta cadena de suministro. Todas las partes involucradas, directa o indirectamente, están relacionadas para cumplir los requerimientos de este cliente consumidor final, que finalmente es el que hace mover todo el flujo de materiales, dinero e información. El propósito principal de una cadena de abastecimiento es satisfacer las necesidades de los consumidores. Y cada vez que nos acercamos en procesos que están en la última milla, ligados a la entrega de los productos, es donde se hace más importante la entrega. Incluye toda la información física y los flujos financieros entre las partes. ¿Cuál es el objetivo de una cadena de suministro? Maximizar el valor total generado, la diferencia entre lo que paga el cliente y todos los esfuerzos que hacen los integrantes de la cadena de suministro para cumplir lo requerido. Existe solo una fuente de ingresos en esta cadena que pagan todos los servicios inmersos en este proceso, y es el consumidor final. La división de los beneficios a lo largo de esta cadena entre las diferentes partes debe ser totalmente retributiva. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo evoluciona estos conceptos de logística y de supply chain desde los años 70 y antes. Principalmente en esa década se daba un enfoque funcional. Este enfoque estaba ligado a las funciones individuales de cada área que se ejecutaban independientemente, con foco principalmente en la eficiencia de procesos de manera separada. Y los perfiles de los profesionales estaban muy dirigidos a requerimientos en donde las habilidades se centraban en técnicas especializadas y altamente concentradas en su especialidad. Por ejemplo, transporte, manejo de materiales, almacenamiento, pero ambos por separado. Ya en la década del 80 comienza a darse un enfoque logístico más integrado. Las empresas se integran dentro de la empresa. Se formaliza el balance entre las funciones de cada integrante y hay un requerimiento de habilidades basadas en el costo, pero un costo total de varias etapas. Es común ver casos en donde las áreas se relacionan entre sí y se hacen proyectos internos para poder optimizar los costos de todas las áreas. Más adelante, en el 90 y en la década del 2000 para adelante, las empresas se integran hacia adelante y hacia atrás. Es decir, se integran con clientes y se integran con proveedores. Estas alianzas consiguen que se requiera un perfil de profesionales con habilidades para poder integrar estas culturas empresariales y estas compañías que tienen que funcionar como si fuera una sola. Se requieren competencias influyentes para poder optimizar esta integración. A nivel de innovaciones en cadena de suministro, conforme va avanzando el proceso, tenemos 10 innovaciones que vamos a tratar en esta charla, el top 10 de innovaciones en supply chain, y la primera de ellas la llamamos containerización. Es un término no muy usado. Básicamente se refiere a la capacidad que tuvieron los países para poder ponerse de acuerdo y tener el uso de contenedores de manera estándar. Este efecto generó un gran aporte para ahorros, para manejo de materiales, para optimización de tiempos, y póngase a pensar, el mundo se pudo poner de acuerdo en esto y lograr que toda
el handling y todo el acarreo y toda la transportación internacional se realice a nivel de contenedores. Contenedores de 40 pies, de 20 pies, de diversas características, pero estándares entre ellos y posibles de ser intercambiados entre diferentes naciones. El uso de estos contenedores data de la Segunda Guerra, en donde Estados Unidos lanza los primeros 10.000 contenedores para su transporte de armamento y de logística militar, y consiguió demostrarle a los diferentes países de que es una manera eficiente de poder hacer estandarización logística. Sin embargo, cuando esto lo escalamos a niveles inferiores, nos damos cuenta de que muchas industrias no consiguen mantener esta estandarización en los envases y en las cajas y los embalajes que van dentro de los contenedores. Como consecuencia de ello, vemos que tenemos volúmenes no aprovechados y escalamientos que no se hacen de manera correcta. Por ejemplo, cuando nosotros apreciamos un envase de un jugo en caja Tetra Pak de 1 litro, podríamos inferir de que 4 envases de 250 mililitros deberían contenerse exactamente en las dimensiones del envase de 1 litro. Sin embargo, vemos que esto no es real. Y básicamente porque el proceso de marketing, mercadeo y diseño de los envases no percibe y no permanece totalmente consciente de que este proceso de unitarización le permite a la logística y al canal de distribución tener eficiencias en el transporte, en el acarreo y en el manejo de materiales hacia el consumidor final. El segundo punto de innovación que vamos a exponer es algo que está ocurriendo en el mundo desde hace varias décadas, y es la entrega punto a punto. La entrega punto a punto se refiere a las exigencias de los consumidores para que los productos se entreguen en su domicilio, en lugares donde ellos destinan y determinan, y esto significa una logística de distribución mucho más eficiente, más exigente. En la década de los 70, FedEx se dio cuenta que había un nuevo negocio de por medio y instaló una nueva manera de entregar paquetería, mercadería, y se convirtió, después de varios tropiezos, en el líder mundial hasta ahora. Las cadenas de suministro para venta directa están generando un nuevo modelo logístico. Esta oleada de negocios de door to door hace que operadores y manejadores de logística puedan tener soluciones directas en tiempos muy pequeños para poder garantizar que esta venta directa tenga efecto. La compra por internet está generando que las entregas punto a punto sean básicamente exigentes como estándares en el proceso de entrega. Si no, probablemente nadie compraría en internet, si es que esto demoraría tanto como ir al retail. Estas entregas punto a punto hace que los integrantes de la cadena de suministro también tengan características culturales que se van entrelazando y van cambiando y se van fusionando entre las compañías que proveen servicios y las que proveen productos. El tercer punto de innovación es la gestión de inventarios. Anteriormente, el punto clave era predecir la demanda. La demanda como insumo para poder generar un proceso de cadena de suministro eficiente. Hoy por hoy hay otra planificación, hay una reacción importante de las fábricas y los almacenes para poder ir directamente a los sitios de entrega, tratando no solamente de responder a la demanda, sino de hacer procesos totalmente ágiles, procesos lean, eliminando desperdicios y apuntando hacia satisfacer una demanda planeada y una demanda no planeada. Esta gestión de inventarios ha tenido efectos muy importantes para reducir costos y reducir dinero invertido en stock, cuyo efecto es muchas veces más eficiente que reducir
o aumentar productividades para reducir costos. Esto jala a una innovación adicional siguiente, que es los procesos Lean. Esta necesidad de poder hacer los procesos con menos desperdicios, eliminando desperdicios. Toyota instaló un modelo de Kaizen, de mejora continua, en donde trabajó mucho en poder eliminar desperdicios y poder generar eficiencias en las operaciones. Tecnologías como la de Toyota, procesos innovadores, eliminando desperdicios, generaron nuevas filosofías de trabajo que fueron al occidente y generaron también innovaciones en la cadena de suministro. Innovaciones en el sector retail, tenemos ejemplos como Zara, ejemplos como Walmart, Procter & Gamble, que hicieron innovaciones en su cadena y fueron líderes básicamente por este efecto. Otras compañías, por ejemplo, como Bimbo, tuvieron éxito en las entregas innovadoras, a tal punto que en nuestro país, por ejemplo, se volvieron líderes contra la competencia, simplemente porque entendieron que a los bodegueros había que entregarle en el mismo día. Cuando tenemos este tipo de casos, encontramos que el producto sigue siendo el mismo, los ingredientes siguen siendo los mismos, y sin embargo las maneras de entregar cambiaron el tipo de negocio. Cuando alguien va a entregar a una bodega y toma el pedido y regresa con ese pedido a la fábrica o al almacén y le hace una promesa de entrega al bodeguero para entregárselo al día siguiente, pues ese cumplimiento le genera una cierta lealtad al bodeguero y comienza a haber un proceso comercial. Sin embargo, cuando Bimbo va a entregar a los bodegueros, lo que ellos hacen es una entrega itinerante. Ellos salen con un camión lleno de mercadería, con cierto stock, el stock que ellos creen que van a pedirle generalmente las bodegas, y toman el pedido en ese momento y en vez de regresar a la fábrica o al almacén, van al camión en donde tienen el stock. En estos camiones están los computadores instalados en racks en las paredes del camión. Ellos hacen un picking prácticamente dentro del camión, imprimen las guías y en vez de ser 24 horas, en 15 minutos entregan el pedido al bodeguero. Este efecto genera una rotación de inventario mucho mayor para el bodeguero. El bodeguero no tiene espacio en su bodega. En consecuencia, el modelo de Bimbo es más eficiente para esta rotación que aspira el minorista. A pesar de que probablemente los precios no sean la diferencia o los ingredientes, como decía, del producto, esta característica alineada a cómo se comporta el comercio en el minorista genera una lealtad mucho mayor y en consecuencia un crecimiento de mercado en esta industria. Esto acá tiene mucho trabajo en el aspecto de la cultura corporativa, porque en el ejemplo de Bimbo, todos los aliados en el transporte, empresas tercerizadas de transporte, empresas de personal, todas las empresas que componen este servicio logístico, se van alineando hacia una cultura de servicio, a una cultura única en la cadena de suministro. Surge como una especie de cultura nueva para esta nueva cadena de suministro. Otro punto innovador es el control en tiempo real. Hoy por hoy estamos viviendo una necesidad común de poder controlar todo en tiempo exactamente como suceden las cosas. Surgen los códigos de barra, los sistemas de radiofrecuencia, los GPS, y esto genera una facilidad para la logística porque nos ayuda a prevenir los sucesos que pueden